Soy Julio Gutiérrez, profesor del Departamento de Expresión de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y les voy a presentar a continuación una breve cápsula en la que les daré algunas nociones básicas acerca de la construcción de un tipo muy particular de textos, el comentario crítico, la reseña crítica, también conocida como columna de opinión, un texto cuyo formato es bastante evasivo, pero que ofrece muchas posibilidades. Es un texto que se encarna o parte desde una visión subjetiva, pero cuya construcción implica y exige al menos una mínima estructuración argumentativa. Vamos a explorar ese formato desde un punto de vista más técnico, de tal manera que ustedes tengan algunas nociones y herramientas que les permitan trabajar después en la elaboración de este texto. Vamos a revisarlo entonces. Bueno, antes de empezar, tendríamos que revisar quizás algunas nociones conceptuales básicas antes de siquiera pensar qué es lo que vamos a escribir. Hay ciertos conceptos que tenemos que tener muy claros a la hora de tomar la decisión, ¿no? De tomar la pluma o en este caso tomar el teclado para empezar a escribir sobre algo que nosotros opinamos. Y lo primero es hacer precisamente una distinción clave que marca la identidad o los matices que definen este tipo de texto, que es esta distinción entre el juicio y la opinión. Son dos cosas muy, muy diferentes, pero que están íntimamente ligadas. Este tipo de textos en particular, las columnas de opinión, las reseñas críticas, parten de una opinión, parten de la opinión de su autor, pero dicha opinión debe transmutarse o debe convertirse en un juicio. El vínculo esencial entre el juicio y la opinión es precisamente ese. Todo juicio nace de una opinión, nace de un punto de vista, de una perspectiva que yo tengo sobre algún asunto, sobre un tópico, sobre algún objeto de interés o de estudio. A partir de esa inquietud emerge la exploración de ese objeto de estudio, la exploración de ese tópico, hasta hallar una problemática que sea de mi interés, y a partir de esa problemática desarrollo una postura. En esa postura es donde está mi juicio. El juicio que yo tengo en torno a esa problemática o en torno a algún aspecto de ese objeto de estudio que estoy revisando, dependiendo del texto que yo quiera construir. Puedo escribir una reseña sobre la contingencia, sobre algo muy personal, sobre una obra artística, o sobre cualquier tipo de objeto cultural, un videojuego, un cómic, una performance o lo que sea. El nacimiento entonces de ese juicio, que tiene una naturaleza lógica y racional, proviene de una mirada subjetiva a ese objeto. Porque no lo olvidemos nunca, somos sujetos, primero que todo. Somos sujetos que observamos fenómenos. Y desde esa mirada subjetiva tratamos de construir una interpretación de esa realidad y transmitirla a un receptor. Y en ese esfuerzo por transmitir, en este caso a través de la escritura, aunque también puede ser por otro tipo de canales discursivos, debemos tratar de ser lo más objetivos posible para darnos a entender. Hay otra distinción también muy importante que tenemos que hacer cuando nos referimos a la etapa preliminar a la elaboración de este tipo de textos, y es hacer la distinción o la diferencia entre la persuasión y la práctica de convencer. Son dos cosas también muy diferentes, pero son dos elementos fundamentales en un texto como el comentario, ¿no? o la columna de opinión o la reseña crítica. Podríamos decirlo de esta manera. La reseña crítica o la columna de opinión en su superficie busca persuadir, pero en su corazón, en lo más profundo, busca convencer a su lector. A través del proceso de escritura, y luego cuando el receptor o el lector va desenvolviendo este texto, se encuentra primeramente con elementos persuasivos, elementos que buscan mover sus emociones,
conmover a ese receptor, eh, llamar principalmente a sus sentimientos a través de una serie de estrategias retóricas que aquí, bueno, no podremos desarrollar por tema de tiempo. Pero más profundamente, ¿no? En una capa del texto más profunda, estamos buscando convencer a nuestro receptor y convencerlo a través de razonamientos lógicos conducidos a través de argumentos principalmente, argumentos que cuentan con su estructura tripartita, una base, un respaldo y una garantía. A través de dichos argumentos somos capaces de convencer a nuestro receptor, que ya ha sido persuadido, ha sido atraído a la superficie de nuestro texto, pero para realmente llamar, ¿no?, al razonamiento de nuestro lector, a orientar su perspectiva hacia la que nosotros tenemos, debemos llegar a través de la vía del convencer. Y tal como aparece aquí en esta lámina, la definición de convencer, ¿no?, es probar una cosa de manera que racionalmente no se pueda negar. Es decir, estamos buscando que nuestro receptor prácticamente piense exactamente igual a como nosotros estamos pensando. Un primer acercamiento a ello, como ya se los había mencionado, es la persuasión. Atraemos su atención, pero luego debemos atraer a su razón, que es el ejercicio más difícil. Para ello también tenemos que tener un plan. Y para llevar a cabo dicho plan, para poder ejecutarlo, viene muy bien contar con un mapa, ¿no?, con una estructura previa. La tradición retórica, desde Aristóteles, nos aconseja y nos recomienda considerar la construcción del discurso en torno a estas tres etapas, ¿no? La invención primero, la disposición, el orden de los argumentos, el orden de las ideas, la disposición, ¿no?, de las ideas que voy a exponer, y finalmente su elocución, es decir, su enunciación, la ejecución de ese discurso. Pero claro, acá tenemos solamente el cuerpo de ese texto, ¿no? Tenemos un cuerpo frío, inerte, ¿no?, casi una roca, simplemente. Le falta espíritu, hay que insuflarlo de algo más. ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo que los retóricos tradicionales llaman el lácteo, la pronunciatio, ¿no?, el modo de enunciar. ¿Cómo voy a decir esto? Y el cómo debo definirlo también a partir de la audiencia a la que yo quiero llegar, a los lectores a los que yo quiero alcanzar. Y ahí también dependerá del modo en que yo quiera construir y articular este texto. Es algo de lo que vamos a hablar un par de láminas más adelante. En fin, este texto del discurso también tiene una estructura interna y que no varía mucho de un texto a otro. Si bien hay muchos tipos de reseñas críticas, hay muchos tipos de columnas de opinión y que son escritas de diferentes maneras, todas se basan más o menos en esta misma estructura. Hay una introducción, un exordio que capta la atención del lector a través de instrumentos persuasivos de la retórica, luego lo que podríamos llamar una narratio, una descripción de una problemática que queremos explorar para poder llegar precisamente a nuestra postura en relación a esa problemática y establecer nuestro juicio crítico frente a ese fenómeno. Luego la demonstratio, en la cual desplegamos todos nuestros instrumentos argumentativos, lógicos, racionales, para convencer a nuestro lector. Y finalmente un epílogo, un cierre también persuasivo, fuertemente persuasivo, que busque darle el golpe de gracia, el knockout a nuestro receptor. En fin, hemos hablado de la estructura, pero ¿cómo podemos escribirla? ¿Qué cosas tenemos que tener presente para poder hacer nuestra reseña, nuestro comentario crítico, nuestra columna de opinión? Bueno, primero tenemos que hallar un objeto de estudio, un objeto de nuestro interés sobre el cual queramos escribir, sobre el cual queramos pensar, leerlo en serio, ¿no? La lectura no es solamente pasar por encima del texto, no es solamente leer el libro, no es solamente mirar el cuadro, no es solamente ver la película, es entrar en ese discurso, en esa narración, entrar en esa obra y comprenderla en sus entresijos, no solamente en lo que la constituye, sino que también en los aspectos, ideas y, y sintonías que pueda tener con otras realidades, con el propio autor, autora de dicha obra, o incluso otros trabajos, otras obras.
o incluso también em, acontecimientos contingentes. Cuando leemos en serio, como pongo aquí en la lámina, somos capaces de hacer resonar el texto, ¿no? En otra frecuencia, quizás muy distinta a la que el autor había concebido inicialmente, pero le estamos dando una productivización a ese texto y estamos transformando nuestra opinión sobre el texto lentamente en un juicio. Ahí es donde tenemos que encontrar un problema para poder abordar ese objeto de estudio. Y a partir de la definición de esa problemática, definimos nuestra postura en relación a esa problemática. Una vez que tenemos todos esos elementos, ya podemos ponernos a construir nuestros argumentos, buscar las fuentes que requiramos para poder construir los respaldos de nuestros argumentos y finalmente largarnos a escribir o articular nuestro discurso, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran hacer. Frente a este proceso, ¿no? Que aquí les relato muy brevemente, bueno, tengan en cuenta las siguientes cuestiones, ¿no? Como ya les había mencionado previamente, hay muchos modos, hay muchos medios de construir una, una reseña, muchos modos y medios de articular un discurso. No es solamente por escrito. Puedo hacer un posteo en el TikTok, puedo hacer un live en Instagram, puedo hacer un tweet, puedo hacer una entrada en blog, puedo incluso pararme frente a una audiencia y hablar, y la versatilidad de la lengua en general permite hacer eso, ¿no? Y más bien la versatilidad del lenguaje. Nosotros no hablamos solamente con palabras, lo hacemos con el cuerpo también, lo hacemos con el espacio, y tenemos que aprovechar todos esos elementos. Y ahí depende también de ustedes, del medio y del modo que ustedes quieran abordar para poder construir su discurso. Por otra parte, el texto y discurso son conceptos transversales en este sentido, ¿no? El texto, como ya habíamos comentado, ¿no? El sustrato, el cuerpo, ¿no? El cuerpo frío, la piedra desde la cual yo voy a sacar finalmente mi enunciación, eh, tiene esa dualidad, como si fueran el cuerpo y el alma. El cuerpo es precisamente el texto, ¿no? La letra, la palabra, muerta. Pero yo le doy vida a través de la enunciación, por escrito, hablando, actuándolo, performándolo, grabándome en un teléfono o donde sea, hablando en público. Esos dos elementos tenemos que tenerlo muy claro, son indivisibles. Y es fundamental que tengamos muy claro eh, el modo y el medio en el que vamos a construir nuestro discurso. Y bueno, en lo posible, dominarlo. El tercer punto importante también es tener muy claro el modo, ¿no? En que vamos a construir nuestros argumentos. ¿Qué tipo de argumentos vamos a utilizar? Recuerden que hay muchos tipos de argumentos a los que podemos echar mano. Argumentos por ejemplificación, por analogía, etc. Y en esa misma línea también hay diversos tipos de fuentes que podemos emplear para poder construir nuestros argumentos. Lo fundamental es que siempre sostengamos nuestros razonamientos lógicos desde evidencias que sean válidas y que sean claras, de tal manera que nuestro receptor sea capaz de seguir nuestro razonamiento. Y por último, quizás la pregunta más importante de todas, bueno, ¿sobre qué escribo? ¿Qué tema puedo abordar que sea relevante? ¿Será importante lo que yo pienso frente a los demás? Siempre es importante. Em, pero también hay que tener muy presente a qué público quiero escribir, a quién quiero escribir, ¿no? ¿Quiero escribir para mí mismo? ¿Quiero escribir para otros? ¿Quiénes son esos otros? ¿Y qué lenguaje utilizan esos otros? En base a eso, puedo articular también y puedo repensar, ¿no? La forma de construir mi discurso. Pues bien, como han podido ver, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para construir un discurso. Y una de las más importantes es quizás la neutralidad, ¿no? Para eso está la tercera persona majestática. No dejen de utilizar ese modo impersonal en la articulación de su discurso. Así lograrán también una mayor objetividad y por lo tanto una mayor fuerza persuasiva en su discurso. Pues bien, con estos breves consejos, solamente queda una cosa, ¿no? Ponerse manos a la obra y escribirlo, decirlo, enunciarlo de la forma en que a ustedes les parezca relevante. Espero que esta breve explicación sobre
la construcción de un discurso pensando en un comentario de texto, en una reseña, una columna de opinión, les sea útil y al menos les abra un poco la reflexión sobre el modo en que articulamos discurso. Siempre es importante pensar, no son solamente palabras, son también la forma en que las decimos, ¿no? No es solamente lo que decimos, sino que también el cómo.